¿Alguna vez has sentido que una sola decisión podría cambiar tu vida para siempre? Así es la apasionante historia de David y Betsabé, una saga repleta de pasiones ardientes, pecados inimaginables y consecuencias que dejan huella para siempre. En este relato fascinante, te sumergirás en un mundo donde los límites de la moral y la ética son puestos a prueba de manera constante. Los personajes principales, con sus decisiones impulsivas y emociones desbordantes, desencadenan una cadena de eventos que te mantendrán al borde de tu pantalla, revelando las profundas debilidades humanas y la magnitud de la misericordia divina. Comencemos. David era el rey de Israel, conocido por su valentía en la batalla y por ser un gran líder. Betsabé, por otro lado, era la esposa de Urías, un soldado fiel en el ejército de David. La sociedad en la que vivían valoraba la fidelidad conyugal y la obediencia a la ley de Dios, por lo que los actos de adulterio y asesinato cometidos por David tuvieron un impacto profundo en su reputación y en la moral de la época. El encuentro entre David y Betsabé no fue simplemente un episodio de infidelidad. Fue una vorágine de emociones y decisiones que cambiarían para siempre el curso de sus vidas y del reino entero. Todo comenzó en una noche calurosa, cuando el rey David, desde la azotea de su palacio, divisó a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose a la luz de la luna. La belleza de Betsabé, resplandeciente y cautivadora, encendió en David un deseo tan intenso que nubló su juicio y lo hizo olvidar sus obligaciones como líder y siervo de Dios. Cada detalle de esa primera mirada estaba cargado de una tensión palpable. Los ojos de David se llenaron de lujuria, y su corazón, normalmente guiado por la justicia y la devoción, comenzó a latir al ritmo de una pasión desenfrenada. Ordenó que la trajeran a su presencia, y Betsabé, ajena a las intenciones del rey, fue conducida a los aposentos reales. En ese íntimo encuentro, las palabras eran innecesarias. El aire estaba impregnado de un deseo tan denso que casi podía tocarse. La cercanía física rompió las barreras de lo prohibido, y en un arrebato de emoción, sucumbieron a una pasión irrefrenable. Aquella noche, cargada de secretos y placer prohibido, selló un destino trágico. David, al despertar y enfrentar la luz del día, se encontró no solo con la culpa de haber traicionado sus propios principios, sino con el temor de que su pecado saliera a la luz. Betsabé, ahora embarazada, se convirtió en el símbolo viviente de su transgresión. La mente del rey se llenó de pensamientos oscuros y retorcidos, y así comenzó a tramar un plan para encubrir su pecado. Convocó a Urías, el esposo de Betsabé, de regreso del campo de batalla con la esperanza de que se uniera a su esposa y creyera que el hijo que ella esperaba era suyo. Pero Urías, con una lealtad inquebrantable hacia sus compañeros de armas, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus camaradas estaban en el frente de batalla. La desesperación de David se intensificó, y su mente, antes clara y sabia, se vio sumida en un torbellino de decisiones impensadas. En un acto de desesperación y egoísmo, ordenó que Urías fuera colocado en la línea más peligrosa del combate, asegurándose de que encontrara la muerte en el campo de batalla. La muerte de Urías, un soldado noble y leal, marcó uno de los capítulos más oscuros de la vida de David. Su intento de ocultar el adulterio no solo selló el destino de un hombre inocente, sino que también desencadenó una serie de eventos que desmoronaron la estabilidad de su reino. El juicio divino no tardó en manifestarse. Tras el pecado de David con Betsabé, el castigo divino no se hace esperar. Dios le envía al profeta Natán para confrontarlo con sus acciones, advirtiéndole de las graves consecuencias que traerá este acto de adulterio y homicidio. Las consecuencias incluyen la muerte del hijo fruto de la relación con Betsabé, así como la rebelión y deshonra dentro de su propia familia. El pecado de David no solo afecta su vida personal, sino también su reinado y la relación con su pueblo, generando un quiebre en la confianza y la estabilidad del reino. La casa de David, antes un bastión de fuerza y rectitud, comenzó a desmoronarse bajo el peso de su culpa. La tragedia se instaló en su familia, la rebelión de su hijo Absalón, la violación de su hija Tamar por su propio hermano Amnón y la muerte de sus hijos en luchas internas fueron todos ecos de aquella elección imprudente. David,
un rey elegido por Dios, pasó de ser un símbolo de esperanza a un ejemplo de cómo una sola decisión puede desencadenar una cadena de tragedias inimaginables. El juicio de Dios sobre David fue severo, reflejando la gravedad de su pecado. A través del profeta Natán, Dios condenó las acciones de David y pronunció duras consecuencias sobre él y su familia. Este juicio divino no solo afectó a David, sino también al reino de Israel, mostrando la importancia de la responsabilidad y el arrepentimiento ante Dios. La desobediencia de David provocó la ira de Dios, lo que sirve como recordatorio del poder y la justicia divina que son fundamentales en la historia de este rey. La tragedia golpeó a David y Betsabé cuando su hijo enfermó gravemente. A pesar de las súplicas de David ante el Señor, el pequeño falleció, cumpliéndose así la profecía de Natán. Esta pérdida significó un duro golpe para la pareja, sumiéndolos en la tristeza y el dolor mientras enfrentaban las consecuencias de los pecados cometidos. Después de ser confrontado por el profeta Natán acerca de su pecado con Betsabé, David se sintió abrumado por la culpa y el remordimiento. Reconoció su error ante Dios y suplicó por su perdón, demostrando un sincero arrepentimiento. Su corazón contrito lo llevó a derramar lágrimas de arrepentimiento y a buscar la misericordia divina. David entendió la gravedad de sus acciones y se humilló ante Dios, mostrando que estaba verdaderamente arrepentido de su pecado. David, quebrantado y arrepentido, buscó la misericordia divina con un corazón contrito. Su vida, marcada por el pecado y la redención, nos muestra la profundidad de la naturaleza humana, capaz de grandes errores, pero también de un arrepentimiento sincero y una búsqueda incesante de perdón. Tras el arrepentimiento sincero de David, Dios muestra su misericordia al perdonar sus pecados y restaurar su relación con Betsabé. Aunque la muerte del hijo de ambos fue una consecuencia dolorosa, la pareja logra encontrar consuelo en la promesa de un futuro hijo, Salomón, quien traerá paz al reino. David, renovado en su fe, vuelve a ser un líder justo y recto, demostrando que, a pesar de sus errores pasados, su relación con Dios puede ser restaurada a través del arrepentimiento y la reconciliación con aquellos a quienes ha dañado. Las lecciones morales y éticas que podemos extraer de la historia de David y Betsabé son fundamentales para reflexionar sobre la importancia de la fidelidad, la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos. Esta narrativa nos enseña que incluso los líderes más poderosos no están exentos de cometer errores graves y que es crucial mantener la integridad en todo momento. Asimismo, nos muestra la importancia de la humildad y el arrepentimiento sincero ante Dios y los demás. A través de esta historia, podemos aprender que la verdadera grandeza radica en la capacidad de reconocer nuestras debilidades y buscar la redención a pesar de las consecuencias devastadoras de nuestros pecados. La historia de amor entre David y Betsabé nos enseña la fragilidad de la condición humana y cómo las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. El arrepentimiento sincero de David y su búsqueda de restauración nos recuerdan que siempre hay lugar para la redención, incluso después de cometer errores graves. Las lecciones morales y éticas extraídas de esta historia nos instan a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad, la honestidad y la humildad en nuestras acciones. A través de este relato, nos enfrentamos al poder redentor del perdón y la misericordia de Dios, que nos invita a aprender de nuestros errores y seguir adelante con integridad y esperanza. Que esa esperanza nos acompañe siempre. Amén.